Pero si se levanta Lutero, Calvino, Winfler, Wesley, todos los hombres, los padres de la iglesia, si se resucitarían aquí y nos encontraran a nosotros haciendo una campaña diciendo: hermanos, el anticristo ya viene en el futuro, el hombre de pecado viene en el futuro, dirían ellos, ¿saben lo que dirían? A ver, explíquenme. Nosotros morimos peleando en la hoguera con ellos, con el cuerno pequeño, y ustedes están diciendo que no viene todavía. Yo me imagino a Lutero sentarse y decir: a ver, muéstrenme en la Biblia dónde dice. Es un privilegio estar en este lugar, apreciados hermanos, visitas de diferentes lugares. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Para estos días, unos estudios de la Biblia completamente edificantes. Permítanme abrir la Biblia con ustedes en el capítulo 7 del libro de Daniel. Vamos a ir viendo cosas que van a suceder en los tiempos inclusive de hoy. Así que quisiera que me acompañen al capítulo 7 del libro de Daniel y vamos a estudiar cosas que tal vez para nosotros en este tiempo es una antiopía. Yo soy el pastor Miguel Ángel Ortiz, pastor evangélico de la iglesia Mensaje Fiel en la ciudad de Lima. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. En el año 553 antes de Cristo, Daniel ve esta visión en el capítulo 7, versículo 1. Dice así: en el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño. Verso 2, Daniel dice: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora pongan énfasis en el verso que voy a leer. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo quiero enfatizar, antes de seguir leyendo, cosas importantes como estas. Primero, Daniel ve 4 bestias que surgen del mar. Todo esto es simbólico. En la Biblia el mar representa la muchedumbre, las naciones. La Biblia dice que Daniel ve 4 bestias. La primera bestia que Daniel ve es un león, o aparecida a un león. Daniel lo que está viendo aquí son acontecimientos que iban a suceder a lo largo de la historia, desde ese presente hacia adelante, y va a contar eventos. Dios le va a mostrar que va a haber acontecimientos que para ese momento nadie sabía el futuro más que Dios, que quiere revelarle a Daniel. Ahora, cuando nosotros vamos a interpretar, la propia Biblia interpreta de quién se está tratando aquí. Es más, en el capítulo 2 del mismo libro de Daniel, identifica al rey Nabucodonosor como el que representa el primer poder, llamándolo así el poder de Babilonia. Noten lo que dice el capítulo 2, el verso 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, dando a entender que en el libro de Daniel capítulo 2 hay un sueño que ve el rey Nabucodonosor y ve una imagen de diferentes metales, y el primer metal que tenía era de oro. Esa cabeza representaba a Babilonia y al rey que en ese entonces estaba. En Daniel 7 hay un paralelismo, la primera bestia con la cabeza de oro, mencionando en sí que el libro de Daniel sin ningún escrúpulo dice que el rey Nabucodonosor y la potencia de Babilonia es la primera bestia. Pero ¿saben qué? En el libro de Isaías, el capítulo 13, hay una profecía. De hecho, las 4 bestias serían 4 poderes que se levantarían en la tierra. Pero cuando nosotros vamos al libro de Isaías capítulo 13, Dios había dado una profecía a través del profeta Daniel o del profeta Isaías, mostrando evidencias claras
de que esa ciudad y ese poder llamado Babilonia iba a ser destruido. Miren lo que dice Isaías, el capítulo 13, voy a leer aquí el verso 19. Dice así: Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, ciudades a las cuales Dios trastornó. 20. Nunca más será habitada, ni morarán en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Esta profecía enfocaba de alguna manera la destrucción del primer imperio que Daniel está viendo en visión, representada por un león. Esto ocurrió justamente en el año 539 antes de Cristo. Hay que comprender que es el fin del primer imperio. Les voy a decir algo muy importante. Había un rey que gobernaba para esa fecha, su nombre era Ciro. 150 años antes de que Ciro nazca, había una profecía escrita a través del mismo profeta Isaías, donde se hablaba de él. O sea, imagínense, 150 años antes del rey Ciro, había una escritura que hablaba de él. Se acercaron a Ciro diciéndole que él fue el que conquistó Babilonia. Les voy a contar lo siguiente. Cuando nosotros vamos al capítulo 7 del libro de Daniel, vamos a encontrar en el verso 5 este detalle: he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, que se alzaba un costado más que el otro, y que tenía entre sus bocas 3 costillas, entre sus dientes. Le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Esta segunda bestia nosotros la identificamos en el capítulo 8 del libro de Daniel, en el versículo número 20. En cuanto al carnero que viste, que tiene 2 cuernos, estos son los reyes de Medo y de Persia. Hay que comprender que la primera potencia, que es el poder de Babilonia, iba a ser suplantado por un segundo poder, que es Medo y Persia. Saben que no le fue fácil a los medos y a los persas conquistar Babilonia, porque la ciudad de Babilonia era impenetrable para aquella época. Sus murallas, como dicen los escritores y antiguos comentadores, el orgullo de Babilonia eran 2 cosas. Primero, porque estaba amurallada, sus muros eran impenetrables. Cualquier ejército que venía a atacarlo hubieran muerto allí sin penetrar a Babilonia. Y lo segundo que tenían era el río Éufrates, que atravesaba esa ciudad, una ciudad muy fortificada, que ningún imperio en ese entonces hubiese podido conquistarlo. Pero ya había una profecía en Daniel y había una profecía en Isaías capítulo 13 que marcaban que esa ciudad iba a ser destruida. Y créanme, por más imponente que sea esa ciudad, cuando Dios da una profecía, de alguna manera se tiene que cumplir. La historia antigua demuestra que Babilonia fue poseída y destruida por los medos y por los persas en el año 539. Cayó. Pero hay un detalle que yo quiero que ustedes marquen muy bien. En el rey Ciro, la historia dice que el rey Ciro, en su vida personal de él, no entendía cómo es que pudo conquistar una ciudad. Bajo su lógica, no podía caer una ciudad por un poder inferior. Pero en esos momentos de duda que él tenía, vinieron los que entendían profecía y le dijeron a Ciro: Ciro, tú sabías que muchos años antes de que tú nazcas, ya Dios a través de un profeta dijo que tú ibas a conquistar una ciudad, esa ciudad de Babilonia. Quiero que entiendas que el que te dio el dominio y la victoria no fue ni siquiera tu ejército, ni siquiera tu don o tu talento, ni tu habilidad, sino Dios así lo había predicho. Y en Daniel capítulo 7, el verso 5, habla la Biblia literalmente que habría un segundo poder.
Y cuando Dios dice que va a haber un segundo poder, es obvio que lo hubo. Y ahí empezó el segundo imperio por un grupo unido llamado los medos y los persas. Los persas con el rey Ciro y los medos con el rey Darío, los cuales se unieron y pudieron entrar vaciando las aguas del río Éufrates. Entraron ellos y destruyeron lo que es la ciudad de Babilonia y la conquistaron. Y saben una cosa, Babilonia jamás se levantó desde esa fecha. Jamás se levantó ciudad y poder y dominio allí, tal como la profecía decía en el libro de Isaías capítulo 13 verso 20. Para siempre fue su destrucción. El segundo poder, que fue Medo y Persa, también es un poder que sería sustituido, porque Dios lo había dicho así. Son poderes que estamos viendo a través de la historia. En el capítulo 7 del libro de Daniel dice el verso 6: después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Este poder que vemos levantándose aquí es un tercer poder ya. El primero es Babilonia, el segundo es Medo y Persa, el tercero es un poder que en Daniel 7:6 no dice quién es, pero en Daniel 8:21 dice quién es ese poder. Daniel 8:21 dice lo siguiente: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En Daniel capítulo 8 hay 2 bestias, un carnero y un macho cabrío. El carnero representa a Medo y Persia y el macho cabrío representa a Grecia. Y sabemos por la historia que el poder que destruyó a los medos y los persas fueron los griegos. Eso está marcado en el año 331 antes de Cristo. Los griegos, encabezados por Alejandro Magno, conquistaron la ciudad, derrotaron al segundo imperio. Pero ya Dios lo había dicho que va a suceder así en Daniel 7:6, que se levantaría un tercer poder. Y este tercer poder se levantó en el 331 antes de Cristo y permaneció por algunos años, hasta que la Biblia dice en Daniel capítulo 7 verso número 8, dice lo siguiente. Vamos a leer el verso 7 antes de leer el 8. Después de esto miré yo en las visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible. ¿Qué más dice? Espantosa y terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Ahora pongan énfasis en esto. Y tenía 10 cuernos. Daniel ve en una visión 3 primeras bestias y las logra identificar con algo aparecido en su entorno. Pero la 4ª bestia él no logra asociarlo con ninguna bestia parecida, y él dice simplemente: la 4ª bestia es una bestia espantosa y terrible. La 4ª bestia es el 4º poder que suplantaría al tercero. Pero la Biblia por ningún lado dice quién es el 4º poder. La Biblia dice quién es el primer poder. Babilonia lo dice literal. El segundo poder lo dice literal, que es Medo y Persia. El tercer poder dice que es Grecia. Pero cuando tú vas a los rastros bíblicos para identificar quién es el 4º poder, no existe un verso en toda la Biblia que diga quién es el 4º poder. Pero lo que sí sabemos es que el 4º poder destruiría al tercero. Y en las fuentes históricas, aquí los universitarios o cualquiera de ustedes puede tomarse el tiempo de averiguar históricamente quién fue el poder que se levantó y destruyó a los griegos. Y saben que la batalla de Pigna, en el año 168, el único poder que se levantó en la tierra destruyendo al poder de los griegos fue el poder de Roma. De hecho,
los primeros cristianos, después de la muerte de los cristianos, los primeros cristianos, los que los conocemos como los padres de la iglesia, como Ireneo, Eusebio de Cesarea, entre otros, siempre identificaron al cuarto poder como el Imperio Romano. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué los primeros cristianos decían que el cuarto poder es Roma? Por las fuentes históricas que existían. Porque ellos sabían que el único poder que destruyó a Grecia fueron los romanos. Es más, en el siglo I, cuando Cristo nació, ¿qué poder estaba gobernando en el presente? El Imperio de Roma. Es que no hubo otro poder después de los griegos que se levantaron a gobernar de una manera universal, solamente el poder de Roma. Así que no cabe la menor duda. Entre todas las organizaciones evangélicas, mentalidades de 20 siglos siempre han creído que el cuarto poder es Roma. No hay debate en esto. Simplemente enfatizo que por la Biblia no existe un texto que diga que es Roma, pero por las fuentes históricas y por lo que se ve en el siglo I y por la patrística y por la erudición, no hay duda de que es Roma. Y vamos a ir probando por qué creemos que la cuarta bestia es Roma. Uno, porque el único poder que destruye a Grecia es Roma en el 168. Segundo, porque en el siglo I, el imperio que gobierna desde el año 168 hasta por el siglo I y más es el Imperio Romano. No hay otro poder. Ustedes pueden buscar en las fuentes históricas si no existe otro poder. Ahora, el detalle que yo quiero mencionar con ustedes un poquito es en el capítulo 7, en la parte de abajo del versículo 8 dice que esta cuarta bestia tenía 10 cuernos. Si ustedes van a ver aquí, dice primeramente que este cuarto poder tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Si nosotros leemos el verso 23 de Daniel 7, dice lo siguiente. Miren lo que dice. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Quién es ese cuarto reino en la tierra? Roma, indudablemente. Sigue diciendo. Miren lo que dice. El cual será diferente de todos los otros reinos. Estoy leyendo el verso 23. ¿Qué más dice? Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. La cuarta bestia es un cuarto poder, Roma, identificado. Ahora escuchen lo que dice el verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel, enfaticen la palabra, que de aquel. ¿Quién es ese aquel? Roma. Que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Vamos a parar acá. Daniel está diciendo que va a haber eventos que van a suceder, como el imperio de Babilonia, que iba a ser destruido, iba a venir un segundo poder que iba a ser Medo y Persia, que iba a ser destruido, iba a haber un tercer poder que eran los griegos, iban a ser destruidos por un cuarto poder que es Roma. Pero la Biblia dice que esta cuarta bestia tenía 10 cuernos. Lo dice literalmente. Pero la Biblia dice allí que es la cuarta bestia la que tiene esos 10 cuernos. No pasemos este detalle importante por lo que yo quiero aquí mencionar. Dice que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Saben que el único poder después de la caída de Grecia, que fue Roma, fue el único poder que después del año 476 después de Cristo se dividió en 10 imperios? Yo quisiera que ustedes logren identificar en algún momento en la historia si hubo un poder que se levantó, que de en medio de ellos se levantó 10 imperios. El único poder en la historia después del 476 que se dividió en 10 fracciones fue el poder de Roma. Ahora les voy a decir algo importantísimo. No pasen este detalle que es de suma importancia.
mucha importancia. Para el año 400, Roma estaba siendo invadida por tribus germánicas, por tribus bárbaras que la comenzaron a invadir. El poder de Roma ya no pudo soportar la presión de los tribus salvajes y la terminaron dividiendo a Roma en 10. En serio, de Roma salieron 10 naciones, 10 tribus, las que llegarían a conformar hoy, actualmente, la Europa. Pero antes de eso, los países que hoy conforman Europa no era el nombre en la antigüedad. Había 10 imperios que eran los suevos, los visigodos, los anglosajones, los francos, los alamanes, los lombardos, los érulos, los vándalos, los ostrogodos. Todas esas 10 naciones fueron la división que Roma ocurrió. Créanme que el imperio romano perdió poder porque después del 476 la invadieron, y Roma, que tenía el poder desde el 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo, perdió esa autoridad. Ahora Roma es dividida. De Roma surgen 10 imperios. Saben que el imperio de Roma ya no podía controlar con su autoridad a esas 10 naciones. Ojo, un detalle importante. Miren lo que dice el verso 24, la última parte del texto. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. El capítulo 7, el verso 24, dice que de la cuarta bestia se levantarían 10 reinos. Ya les dije que se levantaron, Roma se dividió en 10. Pero ahora miren mis manos, ¿cuántos reinos habían de Roma? 10. La Biblia dice que en medio de ellos, o sea, en medio de los 10, se levantó un cuerno más, o sea, un reino más. Pero la Biblia identifica que era un cuerno muy pequeño. Era el cuerno más pequeño que había. Pero este cuerno pequeño empieza a destruir a 3 de los 10 que ya estaban allí. Y yo les voy a decir algo importante. Para comenzar a destruir es porque empezó a tener superioridad dentro de sus compañeros. Es más, este cuerno, leímos que dice la Biblia que tenía ojos como de hombre y que hablaba blasfemias. La palabra ojos en profecía significa sabiduría, astucia, inteligencia. Y ustedes siempre van a saber que la inteligencia gobierna sobre todo. El animal más fuerte, cuadrúpedo, considero que es el elefante, ¿verdad? Pero no es más inteligente que el hombre y es dominado por el hombre. Siempre lo que es más astuto e inteligente termina gobernando sobre todos. Por eso la política nos roba fácilmente, porque creemos el cuento y la habilidad que tienen ellos para hacer las cosas. Ahora, este verso sí o sí está diciendo que de en medio de los 10 reinos se levantaría un poder que tomaría ventaja sobre los demás. Ahora, el detalle, mis hermanos, que cuando había 10 reinos, que eran los suevos, los visigodos, los anglosajones, los francos, los alamanes, los burgundios, los lombardos, los érulos, los vándalos, los ostrogodos, dentro de esas naciones que ocurrían en esos años, se levantó un poder que empezó a querer dominar sobre esas naciones. A este poder la Biblia le llama el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7. Pablo a este mismo poder le llama el hombre de pecado. La teología evangélica le llama a este poder el anticristo. Repito la frase. En Daniel 7 se le llama el cuerno pequeño a este poder. A este mismo poder Pablo le llama el hombre de pecado. El hijo de perdición es el mismo. Cuando tú lees en 2 de Tesalonicenses 2, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el mismo poder el cual en Daniel 7 está identificado como el cuerno
pequeño. Ahora, yo quiero que ustedes vean una cosa importante. En este verso dice que este cuerno pequeño derribaría a 3. Y hay que tener un poquito la mente fina para decir quién es este poder que se levantó después de la caída de Roma, en medio de la división de Roma, y que haría guerra a 3 de estos imperios que estaban aquí mencionados. ¿Y saben qué? El único poder que se levantó y empezó a hacer este tipo de cosas fue un poder que al principio parecía hacer las cosas bien. Un poder que se levanta allí en Roma, ¿sí? Este poder empieza a levantarse y empieza a atacar a Dios. Empieza a hacer cosas que para ese tiempo no se había desligado totalmente la iglesia de Dios. Y hay algo importante: este poder que se levanta empieza a hacer guerra y empieza a destruir a 3 de los 10 que ya había en ese momento. Por ejemplo, en el año 493 destruye a los érulos. Ahora, en el año 534 destruye a los vándalos, este poder. Y en el año 538 derriba a los ostrogodos. Eran poderes que se oponían a que él se quedase gobernando sobre los 10. Ahora les digo un detalle. Entonces, ¿quién es este poder? Yo no les voy a decir quién es este poder, porque primero voy a esperar las fuentes y las históricas de la creencia de los primeros cristianos. Primeramente, yo quiero citar a los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia, pastor? Los padres de la iglesia son los que se levantaron después de la muerte de los apóstoles. Cuando yo esta noche me escuches decir los padres de la iglesia, considera que me estoy refiriendo a los cristianos que se levantaron después de la muerte ¿de quién? De los apóstoles. ¿Estoy siendo claro acá? No estoy hablando de padres de sotana, estoy hablando de los cristianos que se murieron, porque ustedes saben que el último apóstol murió en el año 100. ¿Quién fue ese apóstol? Juan, el último apóstol. Pero tenía que haber dirigentes que seguían dirigiendo, valga la redundancia, la iglesia en el siglo II, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V. Ellos eran los que estudiaban las profecías más a profundidad que nosotros. Y ellos decían en el siglo II que Roma se iba a caer y que después de la caída se levantará el hombre de pecado. Ahora les voy a decir, según las fuentes históricas, tenemos el testimonio de los padres de la iglesia, desde Ireneo del 130 hasta Jerónimo del 420. Por los primeros 500 años los padres de la iglesia enseñaban a los hermanos, diciéndoles una cosa: después que Roma caiga, porque Roma cayó en el siglo V, en el siglo VI, perdón, pero hasta el siglo V la iglesia enseñaba: Roma va a caer, Roma va a caer, y cuando Roma caiga se levantará el hombre de pecado. ¿Saben? Los padres de la iglesia identificaron al cuerno pequeño como la iglesia única que surgió de Roma. ¿Quién es la iglesia que surgió de Roma en el presente? ¿A qué iglesia se le atribuye el nombre de apostólica y romana? Les voy a pedir que ustedes hagan una investigación, pero la creencia de los primeros cristianos, por 500 años ellos decían: aún el hombre de pecado no se ha levantado, porque el hombre de pecado es un poder que va a gobernar a nivel mundial.
Y el único poder que gobierna hoy es Roma, así que no puede haber dos poderes. Entonces cuando caiga Roma se levantará el hombre de pecado. Y así decía Daniel 7:25. La primera vez, la cuarta bestia es un poder en la tierra. De ella saldrán 10 cuernos y de en medio de él un cuerno pequeño. Así va la escala. Roma en el año 476 cae, se levantan 10 imperios y en medio de él se levanta un poder que empieza a destruir. Y la historia universal dice que el único poder que destruyó en el año 493 al primer cuerno, que es identificado en Daniel 7, a los érolos, fue el poder de la iglesia. ¿Qué les parece? Eso no lo dice la Biblia, lo dice la historia universal. La historia universal afirma que en el año 534 los vándalos fueron extinguidos por el poder también de la iglesia, que salió de Roma. Y en el año 538 ese poder destruyó a los ostrogodos. ¿Y saben qué? Ella se posicionó para gobernar Europa desde ese momento, desde el 538. Clodoveo le da a la iglesia que salió de Roma las llaves, se puede decir así, del gobierno sobre Europa. Los suevos, que en la actualidad son Portugal, ¿es un país que existe o no existe? ¿Existe Portugal? Claro que sí. Los visigodos en la actualidad son España, ¿existen o no existen? Existen. Los anglosajones, Inglaterra; los francos, Francia; los alemanes, Alemania; los burgundios son Suiza en la actualidad; los lombardos son Italia. Hasta ahí hay 7. Los érolos no existen, fueron extinguidos en el año 493 por ese poder que salió de Roma o de en medio de las 10 tribus o naciones. Los vándalos no existen, fueron extinguidos en el año 534 por el mismo poder. Cerciórense lo que estoy diciendo en la historia universal. Y los ostrogodos no existen en el presente porque fueron extinguidos en el año 538 por el mismo poder. ¿Cómo las profecías se han cumplido con una exactitud total? Ahora, yo quiero ahora parar un momento aquí para decirles lo siguiente que quiero con ustedes analizar. Miren, voy a citar la primera fuente que tengo aquí, lo que dice la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica dice así, dice esto: los primeros cristianos, en referente a la identidad y el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, era el Imperio Romano, que al caer dicho obstáculo se levantaría el hombre de pecado. De hecho, Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, también decía lo siguiente: los cristianos de los primeros siglos oraban para que Roma no caiga, porque ellos sabían que después que Roma caiga se dividiría en 10 y de en medio de esos 10 saldría el hombre de pecado. Ahora les voy a decir algo interesante. Para los primeros cristianos, antes de que Roma caiga, el pensamiento de ellos era esto: cuando Roma cae, se levantará el hombre de pecado, el cuerno pequeño, según Daniel 7. Y según Pablo, ¿quién? El hombre de pecado. Cuando surgió el hombre de pecado, murieron los padres de la iglesia. Ahora, a través de la historia, los hombres que siempre se opusieron a esta iglesia que salió de Roma confesaban lo mismo. Y voy a mencionar algunos nombres de los reformadores. ¿Quiénes son los reformadores, pastor? Los reformadores son los cristianos que al principio pertenecían a esta iglesia que salió de Roma, pero que se dieron cuenta que esta iglesia había cambiado ciertas estructuras de la Biblia y que enseñaba diferente a lo que la Biblia decía. ¿Saben? Uno de los grandes reformadores en el año 1517, llamado Martín Lutero, él logró decir lo siguiente, estudiando las profecías de Daniel, dijo así: no existe otro que sea el hombre de pecado, que no sea aquella
aquel que gobierna esa iglesia que salió de Roma. ¿Y saben lo que dijo en una ocasión Martín Lutero? La silla donde se sienta el Papa es la silla del mismo Satanás. ¿Saben lo que dijo Calvino? Calvino dijo: no podemos identificar a nadie que cumpla las características del cuerno pequeño, pues para nosotros el cuerno pequeño, o el hombre de pecado, o el anticristo, como lo conocemos nosotros, es nada más y nada menos que el poder que gobierna la iglesia católica. No hablo de los católicos, no hablo de la iglesia, sino hablo de los que gobernaban, de las cabezas del sistema que controlaba todo. En la mentalidad de los cristianos nunca identificaron para ellos un anticristo diferente. Desde el siglo I hasta el siglo XVII, 1700 años existieron cristianos, ¿sí o no? Para todos ellos, antes que caiga en Roma, para los cristianos antes que caiga Roma, era: el cuerno pequeño se levantará después de la caída de Roma. Y los cristianos que están después de la caída de Roma dicen: el único poder que se sobresalió y gobernó el mundo, toda Europa, es el poder de la iglesia. Así que el cuerno pequeño es para nosotros la iglesia que salió de allí. Y no hablo de los miembros, una vez más aclaro, sino de la estructura que manejaba a la iglesia. Esto lo decían todos los reformadores, como Juan Calvino, Tomás Cranmer, John Tomás, John Knox, Guttamater, Martín Lutero, Isaac Newton, Zwingli, Juan Hus, Charles Wesley, Adam Clark, y padres de la iglesia como Victorino y muchos ellos. Puedo pasarme toda la noche citando cómo todos estos personajes afirmaban que el anticristo, que el cuerno pequeño, que el hombre de pecado era ¿quién? El poder que salió de Roma, que ahora se llamaba Iglesia Apostólica y Romana. Hermanos, y lo voy a decir así, porque ahora, con base en la creencia de ellos, con la base de la creencia de 17 siglos, yo lo voy a decir con esa misma convicción: ellos no lograron identificar a ningún cuerno pequeño que vendría del futuro. Ellos nunca creían eso. Ellos creían, todos los reformadores, por 17 siglos, la iglesia, los reformadores decían: para nosotros no hay un anticristo, no hay un cuerno pequeño que no sea el Vaticano, por así llamarlo. Y ellos murieron peleando con el cuerno pequeño. Dieron su vida peleando con el cuerno pequeño. Dieron su vida peleando con el hombre de pecado. Pero saben, hay una cosa muy interesante que yo voy a decir. La primera pregunta es: pastor, si toda la iglesia desde el siglo II, III, IV hasta el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX creían eso por 1900 años, ¿por qué ahora se enseña algo diferente? ¿Cómo? Mira, te lo voy a decir a mí mismo. Desde que yo nací, ¿sí? Yo no fui evangélico pentecostal desde que nací. Yo llegué a conocer al Señor en el año 2012, ¿sí? Pero desde que comenzó allí, en los seminarios bíblicos de nuestra iglesia, los digo en serio, lo único que se enseñaba era que el hombre de pecado, que el cuerno pequeño va a venir en el futuro. Me crié con esa enseñanza, se los voy a contar. Me crié con esa enseñanza. Las películas, todo lo que hay, los libros, las revistas, los seminarios, nos predicaban en el púlpito. Yo mismo hablaba y decía: el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el anticristo va a venir en el futuro. Pero
hay algo que quiero que entiendan bien. Hay algo que quiero que entiendan bien. Un día yo tuve que analizar todo esto y les hago una pregunta. ¿Esa era la creencia de los cristianos por 19 siglos? No. Entonces aquí hay una cosa muy interesante. O los cristianos del siglo XIX y XX tenemos la razón, o los cristianos de 19 siglos tuvieron la razón. Los cristianos de 19 siglos atrás decían: el cuerno pequeño, el hombre de pecado, es la iglesia que salió de Roma, no los miembros, sino el poder que gobierna. Y peleaban contra él y luchaban en contra de sus doctrinas. Y ahora la iglesia, a partir del año 1830, para ser exacto, en adelante, ya no piensa así. La iglesia piensa diferente y dice: no, el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, viene en el futuro. Pero si se levanta Lutero, Calvino, Winfler, Wesley, todos los hombres, los padres de la iglesia, si se resucitarían aquí y nos encontraran a nosotros haciendo una campaña diciendo: hermanos, el anticristo ya viene en el futuro, el hombre de pecado viene en el futuro, dirían ellos, ¿saben lo que dirían? A ver, explíquennos. Nosotros nunca llegamos a entender la Biblia así. Por 19 siglos se predicó que el hombre de pecado, el hijo de perdición, vino, se levantó de Roma, de la cuarta bestia, de la división de la cuarta bestia, tuvo un tiempo de apogeo. Pero hay una cosa interesante: nosotros morimos peleando en la hoguera con ellos, con el cuerno pequeño, y ustedes están diciendo que no viene todavía. Yo me imagino a Lutero sentarse y decir: a ver, muéstrenme en la Biblia donde dice que el cuerno pequeño, el hombre de pecado, todavía no ha venido. ¿Y saben lo que harían ellos? Dirían: ustedes están enseñando algo que nosotros nunca enseñamos. Pero acá hay un punto importante, crucial. O los padres de la iglesia del siglo II, hasta los reformadores del siglo XVII y hasta los creyentes del siglo XIX, por 1900 años, ellos dijeron que el cuerno pequeño sería el que saldría después de la caída de Roma. Ellos decían que el poder de la iglesia es el cuerno pequeño. Por 19 siglos enseñaron eso ellos. O ellos están en la razón y nosotros estamos equivocados, o nosotros tenemos la razón y ellos están equivocados. Esto lo vamos a descubrir cuando leemos este libro sagrado. Pero lo que no vamos a poder ocultar es que todos los escritos que ellos nos dejaron nos identificaron claramente. Miren lo que decía Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán decía: el poder que ahora impide la manifestación del hombre de pecado es Roma, que después de que fuese quitado de en medio el imperio romano, se levantaría el cuerno pequeño. La creencia de Crisóstomo es lo mismo. La creencia de el historiador Elton es lo mismo. La creencia de Justino Mártir es la misma. La creencia de Jerónimo es la misma. Todos ellos predicaron en sus púlpitos y murieron predicando que después de la caída de Roma se levantaría el cuerno pequeño. Y todos los reformadores murieron predicando que el cuerno pequeño ya gobernaba en esa época. Daniel 7:25 dice de la siguiente manera, hablando del cuerno pequeño, que Pablo le llama el hombre de pecado. El inicuo, en la versión griega, dice el hombre sin ley. Daniel capítulo 7, verso 25, hablando del cuerno pequeño, dice así: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Quizás hoy no analicemos la última parte, pero lo que está diciendo este verso es que el cuerno pequeño
sería un poder que estaría en contra de los santos del Altísimo. Y los santos del Altísimo en la Biblia es la iglesia, que tiene algunas características que vamos a ir viéndole a medida que desarrollemos este estudio. Lo que yo quiero mencionar aquí es que el cuerno pequeño, que fue identificado claramente por los cristianos de 19 siglos, siempre nos enseñaron a nosotros que todo aquel que se levantaba para protestar contra ellos era perseguido. ¿Saben que los vándalos, los érolos y los ostrógodos fueron destruidos por el poder de esta iglesia? No por la iglesia, sino por el poder. ¿Saben por qué? Porque fueron poderes que se opusieron a que ella ponga sus doctrinas. Y el poder que salió de Roma cambió muchísimo la manera de adorar a Dios. Solo para darles un ejemplo, tanto era la manera que enseñaba que en la Edad Media se podía vender aún la salvación. Le ponían precio a la salvación. Se vendían huesos de los apóstoles, entre comillas, y se perdonaban pecados a precio de dinero. Mientras más plata ponías, menos pecado ibas a tener. A ese extremo llegó la iglesia que salió de Roma. Martín Lutero, uno de los reformadores, encontrando y leyendo la Biblia, dijo: nosotros no podemos seguir enseñando lo que hemos enseñado hasta hoy. Después, en el año 1517, Lutero hace una tesis, las 98 razones por las cuales él protestaba, y la clava en la puerta de Gutenberg. ¿Sí? La clava él justamente para la fecha de noviembre, para el día de los muertos, del día de las almas que la Iglesia Católica dice. Entonces ahí colocó la renuncia a las doctrinas que predicaba esta iglesia. Había hecho tantos cambios. Yo les voy a decir, yo sé que nos escucha mucha gente que pertenece a la Iglesia Católica, que es gente sincera, el cual no tiene culpa alguna. Hemos nacido quizás en raíces en este sistema, pero la Biblia dice que en el tiempo señalado, como fue, esta iglesia cambió muchas cosas, y vamos a ir analizándolo, cómo dice la Biblia y cómo dice la iglesia, que son dogmas completamente diferentes al punto bíblico. Y vamos a ir también ampliando ciertos puntos que son cruciales. Pero yo quiero enfatizar esta noche una pregunta que me rompe la cabeza. Y el día de mañana vamos a hacer uno de los temas más importantes de toda la semana. Pero yo quiero leer un texto con ustedes. Es el libro Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Quiero que lean conmigo este capítulo, que es de suma importancia. Para hacerte ver mejor, te voy a decir que este capítulo tiene que ver con vida o muerte esta noche. Después de leer este capítulo y de una pregunta que te voy a hacer, probablemente no duermas tranquilo. Pero voy a dejar la cabeza de muchos de ustedes con muchos interrogantes que van a ser respondidos el día de mañana. Escuchen bien, voy a contarles el sentido histórico del libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Para el año 50 que se escribe este capítulo, 50 después de Cristo, ¿saben cómo estaba la iglesia de Tesalónica? ¿Cómo está la iglesia de hoy? ¿Saben qué decía en el año 50 la iglesia de Tesalónica? Decía así: ya nos vamos con el Señor, ya viene el arrebatamiento, ya viene el arrebatamiento. Algunos ya no querían ni educarse, otros no querían ni siquiera trabajar, porque la novedad de cartas que circulaban era que el Señor ya está llegando en esos días, el Señor ya está viniendo. Y Pablo les escribe una carta donde les dice que no se dejen engañar, que el Señor todavía no va a venir. Escuchen lo que voy a decir. ¿Cómo estaba la iglesia en Tesalónica por los años 50? Ya viene el Señor, ya viene el Señor, y ya no trabajemos, ya no estudiemos, ya no edifiquemos. Pero
Pablo le dice a la iglesia: un momentito, porque habían cartas que se escribían a nombre de Pablo donde decían eso, y Pablo dice: no, un momento, cuídense que hay muchas cartas enviadas a mi nombre, el cual no soy yo. Quiero aclararles una cosa: el Señor todavía no va a venir. Primeramente, no se confundan, iglesia. Les dice Pablo: yo les voy a dar 2 acontecimientos que tienen que suceder, y después de esos 2 acontecimientos sí el Señor va a venir. ¿Está claro? ¿Quieren saber qué 2 acontecimientos le dijo Pablo a la iglesia tesalónica? Lo van a leer hoy y lo van a apuntar. Miren, Pablo le dice en 2 de Tesalonicenses 2, el versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Pablo está diciendo que la venida del Señor, en la venida del Señor va a ser la reunión con Él. ¿Quién se va a reunir en la venida del Señor con Él? ¿Quién? La iglesia. Estos hombres que en Tesalónica decían: el Señor ya viene, el Señor ya viene. Pablo le dice: un momentito, les aclaro, con respecto a la venida del Señor, que no lo niego, dice Pablo, y nuestra reunión con Él, quiero aclararles una cosa. Primero, el verso 2: que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Pablo le está diciendo: no se conturben como que el día del Señor está cerca. No. Ahora yo quiero enfatizar el verso clave. Escúchenme bien. Un día miércoles, nosotros nos reunimos en Lima, muchos pastores, todos los días miércoles, un lugar muy grande, todos los pastores. Y a mí me tocó exponer este tema. Yo partí diciendo lo siguiente: pastores, les hago una pregunta, y la misma pregunta les hago al auditorio. No dejen que las respuestas salgan de mi cabeza, lo vamos a leer aquí. La pregunta es esta, que la respuesta no te va a dejar dormir. Esta es la pregunta: ¿el Señor va a venir antes que venga el hombre de pecado, o el Señor va a venir después que venga el hombre de pecado? Yo le hice esa pregunta a los pastores de Lima, del cono norte de Lima. Yo les pregunté: pastores, les hago una pregunta, porque de acuerdo a su respuesta vamos a hoy hablar de este punto. ¿Quién viene primero? ¿El hombre de pecado viene primero y luego viene el arrebatamiento de la iglesia? ¿O primero viene el arrebatamiento de la iglesia y luego el hombre de pecado? La mitad de la sala se dividió en 2. Unos decían: primero viene el hombre de pecado y luego el arrebatamiento de la iglesia. Y otros decían: primero es el arrebatamiento de la iglesia y luego viene el hombre de pecado. Pero ¿saben lo que dice el verso 3? Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: no se preocupen que el Señor todavía no viene. Primero tiene que haber 2 eventos y luego viene el Señor. Miren lo que dice el verso 3. Nadie, es un enfático, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? Jesús. Porque no vendrá sin que antes venga 1, la apostasía; 2, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo está diciendo y está marcando una cronología de eventos, y está diciendo: ustedes que dicen que se van y se van y se van en el año 50, un momento, no se preocupen, que primero tenemos que ver 2 cosas. Primero va a haber una gran apostasía, y escúcheme bien, la apostasía ocurrió después de la muerte de los apóstoles, no en la vida de los apóstoles. Cuando los apóstoles estaban vivos, no permitieron. Aún Pablo dijo: yo sé que después de mi partida vendrán. Mientras él estaba vivo, defendía a capa y espada, y decía en el libro de Judas, por ejemplo, Judas decía:
les exhorto que contendáis ardientemente por la fe que una vez así ha dado a los santos. Pablo decía en el libro de Gálatas 1: si algunos predica otro evangelio, rechacen lo que sea anatema. Si venga un ángel del cielo. Los apóstoles cuidaron la fe y la doctrina sana, y la gente se quería ir en el año 50, y Pablo le dice: no, primero, antes que venga el Señor y nuestra reunión con Él, primero viene la apostasía. Segundo, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces la iglesia como que todavía no hemos visto la apostasía, todavía no viene el hombre de pecado. Gracias, Pablo. Ahora miremos los acontecimientos proféticos cumplirse, y luego viene el Señor. No podía venir el Señor sin que acontezcan dos cosas. Entonces la pregunta es, iglesia, con Biblia en mano, ¿quién viene primero? ¿El hombre de pecado viene primero y después viene el Señor por su iglesia? ¿O primero viene el Señor por su iglesia y luego viene el hombre de pecado? De acuerdo a las palabras literales de Pablo, primero tiene que aparecer el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado, pastor? El cuerno pequeño. ¿Cómo lo conocemos hoy en día? Le llamamos teológicamente el anticristo. Cuando en tu iglesia digan el anticristo, están hablando del hombre de pecado. Cuando hablen del hombre de pecado, están hablando de Daniel 7, el cuerno pequeño. Y la Biblia hoy está diciendo, y siempre ha dicho, que el Señor va a venir por su iglesia. ¿Sí o no? Sí. Pero primeramente tiene que venir la apostasía y después el hombre de pecado. Solo después de ese evento viene el Señor por su iglesia. El día que la iglesia se reúna con el Señor, dice el verso 1 de segunda de Tesalonicenses así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, Pablo está diciendo que en ese día, cuando el Señor venga por su iglesia, será la reunión con Él. Que sí, es verídica ese día, pero que tengan cuidado, no se aloquen, porque tiene que venir dos cumplimientos: hombre de pecado y la apostasía. Solo después de eso viene ¿quién? El Señor por su iglesia. Esto se predicó, esto se enseñó por 19 siglos. Escúcheme bien, esto se enseñó todo el tiempo por 19 siglos. En la mente de los cristianos, en una voz, no había división en esta creencia. Todos decían: el Señor vendrá por su iglesia, pero después de la manifestación del hombre de pecado. El hombre de pecado viene primero. ¿Y quién es el hombre de pecado? El cuerno pequeño. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Pero a finales del siglo XIX, la iglesia adopta una creencia nueva. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Pastor, hay que contentarnos, nos decían en los seminarios bíblicos. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser arrebatada, y después que la iglesia sea arrebatada, vendrá el hombre de pecado. Pero es que cuando nosotros agarramos la Biblia así al revés, miren, primero encontramos que viene el arrebatamiento de la iglesia, y después viene ¿quién? El hombre de pecado. Pero cuando yo volteo la Biblia en su derecho, primero veo viniendo al hombre de pecado y después a la venida del Señor por su iglesia. Porque con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, no se dejen engañar, que nadie les engañe en ninguna manera, que no va a venir el Señor sin que primero vengan, número 1, apostasía; número 2, hombre de... Esta señal no ha cambiado. Pero ¿por qué, si en la Biblia está tan claro, por qué hoy la iglesia ha invertido el evento? ¿Qué nos dicen? ¿Qué se enseña? ¿Qué aprendimos? ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué vemos en las películas? Primero el arrebatamiento de la iglesia, y luego ¿qué? La manifestación del hombre de pecado.
¿Saben qué, hermanos? Yo les voy a contar el día de mañana quién, por qué y cuándo se introdujo esta doctrina dentro de la iglesia. Y se los voy a decir sin anestesia, de verdad. Pero es que estamos viviendo en épocas que todo lo que dice en el púlpito el pastor a veces lo creemos. Seamos como los hermanos de Berea. Todo lo que se diga analicémoslo con un escrito. El tema de mañana es un tema que no te lo puedes perder, porque vamos a hablar de cosas que jamás tú te enteraste. Pero ¿saben qué? Toda esta creencia que por 19 siglos se creía, valga la redundancia, fue cambiada a finales del siglo XIX. Pero déjenme de contarles algo. No lo hizo la iglesia evangélica. No lo hizo, lo heredamos. Y el día de mañana espero verlos aquí, porque el tema es tremendo. Estamos viviendo los últimos tiempos y la iglesia tiene que enterarse de esto. Yo quiero esta noche terminar aquí para que el día de mañana preparemos nuestros corazones y volvamos a decir: me da mucha curiosidad, yo quiero heredar el reino de los cielos. Cada palabra que hablo hoy, en esta noche, mi mensaje es dirigido mayormente a la iglesia evangélica. Como yo formo parte de la iglesia evangélica y como líder también de la iglesia evangélica, necesitamos aprender cosas que la Biblia lo dice, que para nosotros posiblemente sea una antiopía hasta el momento. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Es mi deseo desde aquí. Nos encontramos conmigo el día de mañana a la misma hora. Dios los bendiga.